otra placa de último momento, que hablábamos recién de este misterio que nos ha conmovido a todos, ¿no? El misterio de Coglan. A ver, yo me pongo en el lugar porque tengo la misma edad. En el 84 tenía la misma edad que él, jugaba a la pelota, salíamos a la calle, no había tanta inseguridad, teníamos una vida como mucho más pareja, y este tipo de noticias no se daban, que un chico desapareciera en el 84, no estamos hablando de la década del 70. Perdón, hay que poner el contexto. ¿Se entiende? Pero igualmente hay que poner el contexto también, porque yo ayer veía los titulares de los diarios y las revistas, y estamos hablando también de una época donde se estaba saliendo de la dictadura militar. Claro. Y donde las revistas y los diarios hablan de desaparición de chicos por la venta de órganos. Exacto. Digo, la historia realmente... ¿no? La justicia federal daba cuenta al principio de que podían ser un resto de la dictadura. Por eso intervino el fiscal Perrando y empezaron con el equipo de antropología forense. Pero siempre se conoció como fuga del hogar. Claro, porque vos antes ibas a hacer una denuncia a la policía y te pedían que pasen 48 horas para tomártela. Claro. Y evidentemente la Policía Federal en ese momento, que era la que estaba en la Ciudad de Buenos Aires, no le daba mucha atención a y observen además que lamentablemente había habido tantos casos de desaparecidos que, según tengo entendido, la única nota, o por lo menos la más destacada, salió en una revista que se llamaba Esto. Correcto. Que ya no tiene circulación. De hecho, el título tenía que ver con eso. Pero vos decías, Guille, a ver, ¿qué pensaban los padres? Porque el padre de Diego fallece buscándolo en bicicleta en un accidente de tránsito. Los padres... Muy al estilo del caso María Cash. Muy parecido. Los padres pensaban que Diego no se había escapado del hogar. Y lo que le decían muchos de su entorno tenía que ver con una secta. A ver, vamos a hablar con Daniel, que es el capataz de la obra donde se hallaron los restos óseos. Allí, lindero con la casa donde vivía Gustavo Cerati. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, aclaro que soy el licenciado responsable de seguridad y higiene y no soy el capataz. Ah, perdón. Sí, si no es capataz, sino encargado de seguridad y higiene de la obra. No hay problema. Sí. Bueno. Daniel, ¿nos contás, vos viviste ese momento cuando hallaron los restos óseos, el cadáver? Mira, en ese momento yo estaba a 10 minutos de ahí en otra obra y el colega que estaba, seguramente dicho, en la obra con los trabajadores, me avisó que se habían caído unos restos óseos a la obra. Habían aparecido, sí, desde la medianera vecina hacia nosotros. Porque cuando estaban paleando para hacer el muro, medianera, en una paleada se abrió un hueco y cayó los restos hacia la obra. Claro. ¿Sí? Yo llegué, a los 10 minutos ya estaba la policía, ya estaban, después vino la forense, que es la que dijo, este cuerpo de dictadura, tienen que salir todos de la obra. ¿Sí? Claro. A ver, qué bueno que reaccionaron así, porque a lo mejor podrían no haberse entrometido para que la obra tenga continuidad, y los metían adentro de una bolsa y se acababa la historia. Bueno. Pero ustedes ni se imaginaban que comenzaban a desentrañar un caso que tiene más de 40 años de antigüedad, todavía con mucho misterio, porque podía haber sido, yo decía, el asesinato perfecto. Sí, el equipo de trabajo y los trabajadores se han comportado muy bien en ese momento porque llamaron a la policía. Es más, después enteramos que también había llamado a la vecina, ¿sí? Porque ella desde la ventana dicen que siempre chusmeaba y miraba. La verdad que yo nunca ni la conocí ni sé ni quién es. Daniel, vos hablaste con el principal sospechoso hoy, que es Cristian Graf. Habías hablado antes de que aparezcan los huesos y después. ¿Cómo es esta persona? Porque la familia sigue viviendo allí. Claro. Sí, mirá, yo la primera vez que cuando lo conocí a él era porque vino a reclamarnos, obviamente tenía razón, que la maquinaria había roto el caño maestro, ¿viste? Habíamos dejado casi toda la manzana sin agua y él vino a preguntar, ¿no? Pero cordial, o sea, cordial. Que yo, cordial como un vecino normal, común, y después, el día del 20 de mayo, cuando aparecen los restos, nosotros estamos todos en la vereda, con mis compañeros y yo, él vino y hablaba, ¿no? Y decía, ¿qué pasó? ¿No? O sea, se daba como por algo que también lo dejaba sorprendido. Claro. Y entonces ahí donde empieza a comentar que dice, no, acá hubo una iglesia hace muchos años, quizás cerraban los curas. Argumentó de tierra del cementerio, tierra que habían comprado tierra, ¿no? No sé si del cementerio particularmente. Claro, entonces, no, del cementerio no. Vos cuando vas a nivelar un terreno en tu casa, pedís comúnmente un camión de tierra, ¿no? Claro. Es lo que cuenta ahí, dice, no, capaz que cuando nivelábamos, no sé en qué año, hizo una pileta o algo, pedimos tierra, capaz que vino en ese camión. Sí.
Y en algún momento él trató de frenarlos a ustedes para que no hagan la denuncia, para decir yo me ocupo, esto forma parte también de la medianera de mi casa. No dijo nada. Después los chicos, yo ya no lo vi más. Mis compañeros sí lo veían, en realidad los trabajadores, porque cuando estamos haciendo el muro, él les pedía, tiene un poco de cerecita, un poco de arena, porque estaba haciendo unos trabajos para la mamá adentro, en los interiores, pero siempre normal, ¿eh? Igual, Daniel, hay que aclarar algo también para entender la historia, porque obviamente ustedes descubren estos huesos, después se encuentran, hay un reloj Casio, que viene de la época 1982, que es el que estamos viendo en pantalla. ¿Vieron el reloj ustedes? Perdón, una etiqueta, Gerasí, cuento esto y se entiende un poco más la historia. Una etiqueta también de un jean, del UFO, y una medallita, que esa medallita podía, a ver, lo que decían ayer el hermano. Como una moneda china. Que podía ser un colgante. Claro, sí. Un colgante. Y entonces, que se usaba mucho en la época. Que se usaba mucho en esa época, Guille. Y hay que decir algo también, que la mujer, la madre de Christian Graf, vive en ese lugar. Sí, pero perdón. Tiene 89 años, se llama Irma, y vive en esa casa. Guido, Christian Graf y el joven, cuyos restos fueron hallados, fueron compañeros del preescolar. Sí. Se conocían desde hacía muchísimo tiempo. Las madres también, la madre tiene 87 años, a ver, siempre miraba por la ventana, observando si volvía su hijo. Una historia realmente muy triste. Ayer el hermano porque nunca supieron qué había pasado y como vos dijiste, sospechaban de que una secta se lo podía haber llevado. En esa época era o desaparecido, digamos, residual de desaparecido de la dictadura o una secta. De hecho, tu hermano Javier ayer contó esta situación de la madre. Sí, Daniel. Perdona, mirá, el tema es así, nosotros sí vimos el reloj, yo vi el padero, yo después no vi las monedas, eso después, porque eso continuó ese mismo día y a la noche uno de los chicos, que fue el que se le cayeron los restos cuando estaba paliando, y el arquitecto, fueron a declarar obviamente a la comisaría todo lo que se había encontrado, pero... Yo lo demás, las monedas, eso yo sí que no las llegué a ver. No, lo vi todo cuando cayó cuando cayó la tierra, que se hizo un socavón, entiendo yo, dicen los antropólogos, porque se deshizo los gases de la piel y de los tejidos vivos. ¿Entró así como directamente, como que cayeron los huesos? ¿Ustedes vieron que entraron los huesos al otro terreno? Claro, para allá se fue abriendo con un hueco y le empezaron a caer a uno de los trabajadores, ¿no? A él, empezaron a caer y cayó el terreno nuestro. Claro. Por eso no es la casa de Cerati, obviamente aparece, pero del vecino. Igual que loco, Daniel, también, porque a ver, esta casa no era de Cerati, es una casa que Cerati vivió entre el 2002 y el 2003. La casa es de la hermana de Boy Olmi, que es una artista plástica que hoy vive en Europa. Y era una casa donde de verdad, lo que me contaban Guille ayer, se hacían muchas tertulias. Vos imaginate Cerati en la época, estamos hablando de 2002, mira, ahí está la hermana de Boy Olmi, que es una artista consagrada, hoy vive entre Argentina y España, pero se hacían muchas tertulias. Era una casa muy mítica para lo que era el entorno no digo del espectáculo, sino del... que pasaron por allí absolutamente, sin saberlo. De lo que era la estelaridad de esa época. ¿A declarar, Daniel, el fiscal Perrando? No, a mí no me llamó y a los chicos tampoco. Sí, ¿estás preparado? Pues teniendo en cuenta que hablaste con el principal sospechoso... Sí, yo no tengo problema, porque yo en realidad es lo que les cuento a ustedes y a todos los medios, no hay otra cosa. No. ¿Ustedes siguen trabajando ahí? ¿Siguen trabajando en el lugar? Ahora no, porque ahora nos tienen que habilitar la excavación, terminó la demolición y... O sea, ahora está frenada la obra. Sí, pero está frenada por motivos de papeles que nos tienen que habilitar para continuar, no por otra cosa. Vos sabés que lo que se describe es una lesión en la costilla derecha compatible con un ataque con un objeto cortopunzante y además... a ver, corregime si me equivoco, Germán. El intento después de querer descuartizarlo. O a lo mejor lo cargó en la desesperación y no sabía qué hacer. Y bueno. Lo que se pensaba al principio es que alguien podría haber venido y por esa misma razón no continuaron con lo que era el proceso de desmembrar el cuerpo. Ahora lo que se cree es que le resultó muy difícil al homicida cortar con la cuchilla que tenía todas las partes y desistió de eso. Importantísimo lo que el cuerpo médico, el equipo de antropología forense pudo descubrir a razón de esto que pasó hace 41 y otra pregunta que se hacen es si actuó solo o no. Claro, evidentemente se cree que puede haber sido de alguna manera, por lo menos,
tuvo colaboración por una persona o con el entorno. A mí permitime dudar, yo hago un paralelismo, ayer justamente lo pensaba con Marina Calabró. Digo, esto puede ser también un clan como el Pucho, como Arquímedes Pucho, porque a ver, digo, un modus operandis. De una persona... ¿Cuál sería el móvil? Bueno, los Puchos secuestraban gente y mataban para cobrar. Por eso digo paralelismo. Rescate, la familia Pucho hacía estos secuestros extorsivos y demás con toda su familia. Pero andás a ver si en esta época no se iba a pedir también algún rescate o había algún tipo también de patología para hacer estos crímenes de odio. Sí, pedido de rescate no hubo. Le preguntaría a Daniel, ¿qué sospechan ellos habiéndolo conocido al principal sospechoso? Teniendo ya un mapa de cómo es la personalidad de este hombre. ¿Qué sospechás vos? No, yo no sospecho nada. En realidad, es lo que digo yo. Era una persona cordial las 2 veces que lo vi. Y después, bueno, a los chicos le pedía, era como pedigüeño, que nos pedía arena, que nos pedía una madera, pero nada más, igual. No. A ver. Él no vive ahí, me parece, porque lo vieron muy poco. Pero yo no, de verdad, sí. Jamás ni sospeché nada de él, No, pero además, a ver, ¿qué es lo que se nos ocurre pensar, no? La imprescriptibilidad de este tipo de desapariciones es cuando hay agentes del Estado, cuando es forzada. Claro. Acá el hecho habría prescripto después de 41 años. Por lo tanto, la condena sería social en este caso. De decir, este señor cuya familia sigue viviendo acá. Él también está, vive cerca. Sigue ahí. Vive cerca, no en la zona, pero fue el asesino cuando era adolescente de Fernández. Por eso mismo están viendo si lo convoca el fiscal Perrando formalmente o de manera, digamos, por sus propios medios a declarar, o le envía a la fuerza pública y lo aprende. Lo pueden detener, Lo pueden detener. Evidentemente ya tiene un abogado que va a presentar lo que es la prescripción de este caso y lo van a liberar. Igual lo que ayer lo que hizo esta persona... Chicos, Daniel, quédate porque de último momento tenemos otra comunicación con Javier Fernández. Gracias por atendernos. Javier es el hermano de Diego. ¿Nos escuchás? ¿Cómo te va? Sí, Guille, hola, gracias por llamar. No, por favor, nosotros estamos impresionados de hace mucho tiempo. Yo decía, tengo la misma edad de tu hermano, hacía las mismas cosas, pero estos hechos no ocurrían. ¿Vos cuántos años tenías cuando desapareció tu hermano? 10 años. Ajá. A ver, vos eras el nene que molestaba y él era el hermano adolescente, pero seguro compartían cosas juntos, ¿no? Exactamente. La habitación, por ejemplo, jugábamos al fútbol, hay una habitación chiquita. Ajá. Y nada, para mí era mi ídolo. Jugaba al fútbol en Excursio. Claro. Y bueno. ¿Qué te acordás, Javier, de la desaparición? Vos eras chico, pero obviamente internalizabas todo lo que se hablaba en casa. ¿Qué te acordás del día en que desaparece tu hermano? Y el caos empezó a la noche porque, como no había celulares ni medios de comunicación, solo un teléfono, sabíamos que a las 8 de la noche teníamos que cenar. O si no, avisar. Y estábamos esperando y digo, no venía. Él muy puntual fue siempre, como yo. Y no venía y ahí empezó medio el calvario de todo esto, 41 años hasta hoy. Sí, el calvario arranca con la denuncia en la comisaría, con que le dicen se debe haber ido, claro, se debe haber fugado, sí. Está en la casa. Eso, ¿no? ¿Eso te respondían en aquella época? Bueno, eso, ahora algunos sí, lamentablemente era una época que estábamos muy cerca del proceso, que claro. Le decían ya va a volver, se fue con alguna mina o algo así. Hasta que, bueno, no volvió nunca más, pobrecito. Sí. ¿Vos te acordás de esta familia, Javier, de la familia Graf? Nada, cero. Empecé a escuchar su nombre ahora, con todo esto. Claro. Javier, ¿es verdad que tu vieja miraba todos los días durante muchos años para ver si... Y hasta hace una semana. Hasta una semana atrás que le dijimos todo, ella acá tanto... ¿Seguía esperándolo? Se asoma. Y sí, una madre... Yo ahora soy padre y me pongo en el lugar de ellos, de mi papá en su momento, y es durísimo, se te desgarra el corazón. Pero ella miraba por la ventana hasta la semana pasada. ¿Y tu viejo murió buscándolo a tu hermano? Sí, un accidente, lo atropelló, iba en bici y lo atropelló una camioneta justamente en Galván y Congreso. También, la avenida Congreso. Él repartía panfletos, ¿verdad? Con su cara. Y él trataba de hacer lo que podía porque no había... Era otro mundo. Era todo muy claro. Muy a pulmón, muy casero y muy
a la desesperada de una familia buscando un integrante que había desaparecido y es comprensible. ¿Cuántos años tiene tu vieja? Mi hija 87. ¿Cómo le contaron esto? Y nos juntamos con mi hermana, la familia de ella, mi familia, y los más íntimos, y de a poquito. Ella ya sabía que algo por ahí había porque había venido el equipo argentino de antropología forense, claro. Que, un paréntesis, son impresionante el trabajo que hicieron, les agradezco de corazón. Uh-huh. Y bueno, ella ya ahí más o menos veníamos como armándole el camino de a poquito para que no sea todo muy de golpe. Javier, ¿te acordás lo último que hablaste con tu hermano? Te juro que no. Y lamentablemente no puedo recordar su voz. ¿No recordás la voz de él? No. ¿Y qué conservas de él? Vos dijiste, está el cuarto, tenés objetos de él, ¿qué tenés de él? Sí, está el cuarto, hay muchos trofeos de Excursio, fotos de Excursio, medallas, hay algunas cositas de él, un casco, bueno, porque él le encantaban las motos y una de las motos la tengo todavía en el patio que es lo de mi madre, esperándolo, ahí está igual que como la dejó. Sí. Javier, una motito chiquitita. ¿Qué pensás de la investigación, más allá obviamente del gran trabajo de quienes de alguna manera descubrieron esto, pero qué pensás que puede pasar a partir de ahora? ¿Vos creés que esta persona, este vecino, este chico Christian Graf, puede ser culpable de este crimen? No quiero apresurarme, no quiero culpar a nadie. Se está manejando eso la fiscalía. Lo que sí cierra todo, que esta gente, este muchacho, gracias a los compañeros de Diego del secundario que se presentaron espontáneamente todos en la fiscalía a declarar, nos enteramos allá a la tarde que eran compañeros del colegio, y donde apareció Diego, el cuerpo, Javier, en su casa. Sí. Recién estábamos hablando con el encargado de seguridad e higiene, creo que no sé si está en línea, que hicieron de alguna manera un trabajo importante, primero en resguardar la zona, y hoy puede aportar mucho en cuanto al presunto homicida. No sé si hablaste con él y él está en línea, no sé si ahí te saluda. Ahí está. ¿Estás escuchando, Daniel? Hola, Javier. Daniel, querido, otra vez. Ayer hablé con él, sí. ¿Cómo estás? Bueno, ya sabemos, pero nada, lo que pudimos aportar y para que esclarezca, ahí vamos a estar, darte un abrazo cuando nos veamos y bueno. Sí, obvio, y gracias a ustedes está pasando todo lo que está pasando. Porque si ellos no se hacían los giles, claro, yo me moría sin saber de mi hermano. Es que decíamos increíblemente que era el crimen perfecto con un cadáver escondido en medio de la ciudad de Buenos Aires, algo increíble, ¿no? En una casa que crecieron, esta persona tiene hijos, por lo que me enteré. A ver, contanos qué sabes. Crecieron, porque evidentemente a sabiendas de que estaba el cuerpo allí, esto ya es casi innegable, que se casó, tuvo hijos. Claro, yo calculo que una familia común, me imagino. Y los pibes, me pongo en el pobrecito, no, ellos no tienen la culpa. Me imagino, me pongo en el lugar de ellos, pobrecitos. Sí. Daniel, la verdad ¿qué querías agregar, Daniel? No, perdón que los interrumpa, pero los tengo que dejar. Ah, bueno. Anda tranquilo y gracias. Un abrazo gigante. Y gracias, Javier, Daniel. todas las fuerzas, Claro. Ya nos vamos a conocer. Gracias. Gracias, Daniel, porque y sigo con vos, Javier. Qué aporte valioso, que actuaron sin miedo, ¿no? No dijeron, che, escondamos, tenemos que seguir la obra, lo denunciaron. No, terrible, porque ellos empezaron a excavar un poquito ahí para hacer la medianera, se fueron un poquito sobre el terreno de esta familia Graf, y ahí es donde descubrieron todo esto, porque había una libustrina ahí. Pero podía tranquilamente correr los restos de Diego y seguir. Ahora lo que da cuenta, Javier, es que este hombre, que evidentemente vos no querés arriesgarte todavía a sentenciar, pero que viviría todavía incluso en la cuadra, ¿qué esperás que pase teniendo en cuenta que esto ya prescribió en sí, pero que haya una condena social, sea contra Graf o quien determine la justicia que haya sido el homicida? Y sí, yo por eso ayer nombré como está la ley Piazza para que no prescriban los abusos a menores, que gracias a él no prescriben ahora, y por eso nombré la ley Diego, si se podría crear. Nada, es una ilusión para también próximos parientes de desaparecidos si se encuentran, porque en este caso hay un culpable, está ahí,
y Diego apareció ahí. No quiero alentar, pero por lo menos... Seguro. Sí, que se haga justicia Sí, necesito justicia, necesito justicia. Javier, ¿era buen jugador de fútbol, Diego? Sí, por lo que me cuentan, sí. Y lo que... Nada, por ahí es por el momento también, pero dicen que la movía, jugaba lindo. No, qué suerte que haya podido... Sí. Yo, Javier, pienso en tu madre. Digo, que tu madre pueda tener... Yo sé que obviamente no va a tener paz, ni mucho menos, pero que pueda saber qué pasó realmente con su hijo antes de partir. Sí, pobrecita. Pobrecita. Pobrecita, y gracias a esto por lo menos una parte vamos a cerrar, que vamos a juntarnos con los restos de Diego. Sí. Bueno, Javier, te mandamos un abrazo a la familia, un beso a tu vieja y contá con nuestro programa para lo que sea. Sí. Muchísimas gracias por todo y el contacto. Gracias. Gracias. Pobrecito. Bueno, Javier Fernández Lima, el hermano de Diego, en una historia que nace de la casualidad o de la causalidad, porque había una obra que había que hacer, a partir de lo cual se hallaron los restos y hoy estamos investigando un crimen llevado adelante hace 41 años. Pero parece que la justicia está cerca.